Buenas y bienvenidos a otro capítulo. En esta serie de episodios veremos los motivos que hicieron que la Reconquista durase 8 siglos. Una de las causas del lento avance cristiano fueron las repoblaciones, es decir, el asentamiento de cristianos en las zonas conquistadas a los musulmanes, que servirían tanto de poblamiento como de frontera militar. A comienzos del siglo VIII, los musulmanes árabes y sus tropas auxiliares avanzaban por todo el Magreb. En su avance por el norte de África, acabaron con enormes extensiones del Imperio bizantino, adoptando de estos grandes conocimientos en arquitectura o encontrándose a su paso enormes bibliotecas repletas de la sabiduría de los autores clásicos, que en gran medida con la caída del Imperio Romano de Occidente se habían perdido en la Europa occidental, en la península ibérica. Ajenos a lo que se venía, el poder lo ostentaba el reino visigodo, que había aprovechado el declive y caída de Roma, unificando toda la península como un solo reino con una religión y fusionándose finalmente con los hispano-romanos. A comienzos del siglo VIII acababa de llegar al poder el rey Rodrigo. Algunos creen que mediante un golpe, otros por votación. El caso es que los sucesores de Witiza, el rey anterior, están ofuscados y ante la invasión musulmana al mando de Tarik, estos pactan huir en plena batalla de Guadalete. Al ser un estado centralizado, el reino cae en poco tiempo. Los witizanos pensaban que los sarracenos solo venían a España en busca de botín y luego se marcharían. De hecho, algunos nobles, como los Casio, o llamados después los Banu Qasi, llegan a pactos de rendición a cambio de controlar grandes extensiones. Otros, por el contrario, huyen hacia el norte. Se cree que uno de estos nobles era Pelayo, quien tras la batalla de Covadonga, que no pasó de una simple escaramuza, fundó el pequeño reino Astur en las montañas del norte de España. Estos pueblos del norte, como los cántabros, los astures, habían resistido durante largo tiempo el dominio romano, y no parece que se integrasen demasiado bien al visigodo. Desde muy pronto, el reino de Asturias se expande con celeridad hacia Galicia, Cantabria, y más tarde descenderá hacia León. El principal artífice de todo esto es Alfonso I. Parte de esta expansión se debió al trato que la minoría árabe daba a los norteafricanos. En el 741 se produce la sublevación de los bereberes. Estos terminarán diciendo: ¿no os dais cuenta que estos árabes nos están dando las peores tierras en el norte? Nos frían a impuestos, aun habiéndonos convertido, y se nos envía como carne de cañón en las batallas mientras ellos permanecen en la retaguardia. Esto llevará a que se lancen al sur contra los centros urbanos de Al-Ándalus, dejando prácticamente desguarnecida el área comprendida entre el río Duero y la cordillera cantábrica, cosa que por supuesto aprovecha el reino de Asturias. Esta zona, si contaba ya con poca población de por sí, se le suma, según algunos historiadores, que el reino de Asturias desplazó a mucha gente hacia el norte para mantener una frontera despoblada, dificultar así los avances de tropas musulmanas, creando el llamado Desierto del Duero o la Tierra de Nadie. Parte de la repoblación de estas tierras comienza a producirse 100 años más tarde, debido a que la demografía del reino Astur era aún escasa, con gentes del propio reino y mozárabes, cristianos venidos de tierras del Islam. Estos últimos empezaron a dar una nueva personalidad
y legitimación al reino Astur. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, en el reinado de Alfonso II aparece la idea de la pérdida de España y también de su recuperación, tomándose el reino de Asturias como heredero del reino visigodo de Toledo, que es fundamental para la aparición siglos más tarde del término Reconquista. Esta idea de pérdida de España aparece también en la crónica mozárabe del 754. Varios reyes de Castilla o de León se proclamarán reyes o emperadores de toda España. Además, se tradujo la imposición del Liber Judiciorum, texto de época visigoda, como norma jurídica del reino. Otro hecho importantísimo durante su reinado es que se descubrió en tierras gallegas los supuestos restos del apóstol Santiago, quien se convertiría después en emblema por excelencia al que se acogían los combatientes cristianos. A pesar de la espantada de los bereberes, no todo eran victorias, ya que las huestes de Al-Ándalus realizaban incursiones en el reino de León, con su fuerte base de Medinaceli, habiendo también gresca en tierras castellano-leonesas, habiendo muchos varapalos, como la batalla de la Hoz de Morcuera, cerca de Miranda de Ebro, en el 865. Esto demoraba el asentamiento de gente durante décadas, exigiendo la creación de condados repoblados por cántabros y vascos, que mantenían cierta independencia del reino leonés. Esta nueva autonomía hacía más atractivo a los nuevos pobladores el ocupar áreas que más tarde terminarían por constituir una entidad política nueva, llamada Castilla. Durante el siglo IX se produce el proceso colonizador en las llanuras de la cuenca del Duero, mientras los musulmanes aguardaban en su zona defensiva del sistema central. En el 913, Alfonso III lleva la capital de Oviedo a León, pasándose a llamar Reino de León. Los 4 tipos de repoblación que dieron forma a la organización y también a problemas futuros en España, que por sorprendente que parezca, apenas se conocen. En los primeros siglos se dio el método de presura, que consistía en que, a cambio de defender el territorio, los hombres de frontera, como en el condado de Castilla, que eran campesinos guerreros, que iban a arar con la espada a cuestas, en caso de encontrarse con una ceifa musulmana en su territorio. A cambio de esta defensa, los nuevos pobladores podían roturar las tierras, siendo campesinos libres y evitando el vasallaje o el feudalismo que ya se estaba extendiendo por toda Europa. Esta organización de la tierra durará hasta el siglo XX, una zona de pequeños y medios propietarios de tierra, católicos y adeptos en buena medida al orden establecido, como se pudo ver, por ejemplo, en la Guerra Civil. Tras el método de presura, llegó la repoblación concejil entre los siglos XI y XII. Aquí el rey otorgaba a un grupo de pobladores un fuero o carta puebla que determinaba las leyes de la ciudad, las condiciones para cultivar y aspectos que regían la vida común. Pero además se daban facilidades para incentivar la llegada a estas nuevas poblaciones. Por poner un ejemplo, si en aquella época pongamos que eras un aldeano de los valles pasigos que había robado una vaca a su vecino, tenías 2 opciones. Podías elegir entre una pena y el rechazo social o empezar una nueva vida quedando ese delito borrado por las autoridades, al realizar la tarea de ocupar nuevas tierras para la corona. Con esto no puedo evitar acordarme de las colonias penales en Australia o de los proscritos que campaban en el salvaje oeste. Poco después es el tiempo de las órdenes militares, que proliferan quizás debido a la primera cruzada, que se desarrollaba en paralelo. Otros creen que a las hermandades y a las milicias concejiles, que teñidas de religiosidad evolucionaron. El caso es que entre el siglo XII y el XIII se fundan las órdenes militares españolas, la de Santiago, la de Calatrava o la de Alcántara. ¿Y de qué modo ayudaba esto a las repoblaciones? Pues otorgándoseles los maestrazgos
es decir, grandes señoríos como ocurrió entre el Tajo y Sierra Morena o en Teruel y Castellón, a cuyo mando quedaba el comendador de la orden y va siendo repoblado lentamente. Algunas conquistas de territorio fueron tan rápidas que no había ni siquiera suficiente gente para poblar una zona tan extensa, y se les encomendó a ellos que ya tenían experiencia militar. El cuarto y último modelo se dio tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que fue el punto de inflexión en la Reconquista. Desde entonces, el poder musulmán no levantó cabeza y se recurre al repartimiento. Esto sucedió desde el Sierra Morena hacia el sur. Aquí las tierras se repartían entre quienes habían participado, las órdenes, los nobles, la iglesia, en la conquista, y se obligaba a los musulmanes a ir a los arrabales. Incluso, la mayoría de veces, estos huían hacia el sur, ya que sus autoridades religiosas les impedían a no juntarse con los cristianos y estar bajo su dominio. Los repartimientos, como digo, también se dieron en Andalucía y Murcia, con los grandes latifundios que daría lugar a un problema al acceso de la tierra, como hemos dicho antes, hasta el siglo XX, con el tema de los jornaleros. El repartimiento también se dio lugar en Aragón y Valencia, aunque los lotes de tierra eran de menor tamaño. También, a nivel general, se dieron muchas tierras a conventos, a monasterios, que como dijimos antes, la historia tiene consecuencias en el futuro. Y ya en el siglo XIX esta posesión sería mal vista por muchos políticos liberales, que daría lugar a las desamortizaciones, es decir, la entrega de ellas al Estado. Pues bien, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis aprendido y que os haya entretenido. Yo desde luego lo he hecho, investigando sobre este tema y descubriendo cosas que realmente no conocía. Así que sin más me despido, pasadlo bien y hasta el próximo capítulo.